Esta semana en Comisión Primera. Es cierto que en el Congreso hay vagos, sí, y hay hartos vaguísimos, pero yo no puedo decir que todos sean vagos. Hay unos que van tocando vallenato, le hacen un carajo, pero hay otros que sí trabajan mucho. Yo no puedo que me parece mamoncísimo Lorduy, no quiere ser profeta, pero ese tipo lo admiro para trabajar. Ahora que usted lo queda, está Lorduy trabajando. Entonces, o él se está robando la plata, le pregunto yo. A los que dicen que no, ese tipo hace mucho, no, ¿a qué horas hace tanto? En realidad, no, ahí está. Lorduy hace en todo comisión, está ahí, está ganándose el sueldo, está cumpliéndole a su pueblo, defiende su arenosa. En el marco de la discusión del proyecto que busca reducir el periodo de receso del Congreso de 4 a 2 meses, el representante Germán Navas Talero, aunque no apoyó la propuesta, puso como ejemplo el caso del congresista Lorduy, a quien, en sus palabras, admira para trabajar. Esta iniciativa, de la cual Lorduy es coautor, pretende que el primer periodo de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarque desde el 16 de enero y concluya el 20 de junio. De esta manera se reduce a la mitad las mal llamadas vacaciones de los congresistas. Lorduy afirmó: quienes abrazamos esta actividad de manera consciente, llegamos al Congreso con el compromiso, el ánimo y la disposición de trabajar por el país y por la región que representamos sin ningún tipo de tregua. Lo que en la práctica desde el punto de vista formal se considera vacaciones, para otros se llama receso. Puede ser tomado frente a la opinión pública como si los congresistas, en su mayoría, y yo difiero en ello, se trasladan a sus regiones para poderse acostar en una hamaca. Bastante lejos de que eso efectivamente sea real, y bastante lejos es el hecho de que no necesariamente todas las actividades que uno realiza como congresista se hacen en las oficinas del Congreso y en las sesiones del Salón Elíptico o de la Comisión Primera en mi caso. Después de un intenso y extenso debate, fue aprobado el informe de ponencia en Comisión Primera de esta iniciativa. Sin embargo, una proposición modificó esta reducción de 2 meses a solamente 1. Además, se debatió el proyecto de acto legislativo que busca habilitar coaliciones electorales para cuerpos colegiados. Cambio Radical, como bancada, manifestó muchas objeciones. Sin embargo, propuso continuar el debate, pero la mayoría decidió archivarlo. Al respecto, Lorduy afirmó: si uno se remonta a los orígenes de por qué existe esa posibilidad en la Constitución, tiene que llegar a la conclusión de que la misma solo fue inspirada para fortalecer o permitir que los partidos minoritarios pudieran tener la posibilidad de alcanzar una curul en las corporaciones públicas. Esa posibilidad no puede ser ampliada para que todo el mundo la utilice. Yo no logro comprender cómo podemos nosotros concebir como en algunas legislaciones el transfugismo es un delito, y este es un proyecto que prácticamente nos está diciendo que por un tiempo el transfugismo no sea un delito y por lo tanto permitamos cometerlo. Por otro lado, en esta comisión Lorduy debatió y votó de manera positiva el proyecto de ley que deroga los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que habían ampliado los términos para atender y resolver peticiones pasando de 15 días siguientes a su recepción a 30 días, y la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa y sentencias judiciales. Al respecto, el congresista expresó: en Comisión Primera de la Cámara de Representantes hemos aprobado en primer debate que los términos para dar respuesta al derecho de petición vuelvan a ser los de 15 días que siempre han tenido, pero también que se levanten las suspensiones de algunas actuaciones administrativas o judiciales. Además, se debatió el proyecto de ley que busca regular el ejercicio de las actividades económicas. Lorduy expresó: no debemos olvidar que el artículo 333 de la Constitución Nacional nos dice que la iniciativa privada y la actividad empresarial es libre y que esa libertad se ejerce dentro de los límites del bien común. Pero en Colombia ha venido ocurriendo, y de manera casi desaforada, que se establecen toda una serie de reglamentaciones limitando esa libertad. Y no nos podemos olvidar de eso. Cualquier reglamentación de policía, de espacio público, etc., no puede limitar esa libertad. Por el contrario, tiene que propiciar que esa libertad sea real, sea evidente, sea concreta. Sobre este proyecto y sobre cualquier otro hemos advertido que en ningún caso se debe afectar y menos vulnerar la libertad económica y la iniciativa privada. Por último, Lorduy votó de manera positiva el proyecto de acto legislativo del cual es coautor, que otorga al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico la categoría de distrito turístico, cultural e histórico. Lorduy expresó: se logró. Aprobamos en la Comisión Primera de Cámara el proyecto del que soy coautor, por medio del cual se le otorga a mi querido municipio de Puerto Colombia, Atlántico, la categoría de distrito turístico, cultural e histórico.
Esta semana en plenaria, Lorduy debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley que establece medidas para proteger y desarrollar la producción agropecuaria nacional, impulsando proyectos productivos de productos derivados de la agricultura, la ganadería y las especies menores. Lorduy indicó: En buena hora hemos aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca fortalecer la producción agropecuaria nacional, apoyando a los trabajadores y trabajadoras que con vocación agraria trabajan la tierra sin tenerla o esta les resulte insuficiente. También el proyecto de ley que introduce nuevos tipos penales, ajusta los verbos rectores y las modalidades de los actuales delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente. Lorduy expresó: Lo primero que quiero mencionar es que yo he estado muy interesado en este proyecto desde que se debatió en la Comisión Primera. Presenté 45 proposiciones para enriquecer este proyecto y no para obstaculizarlo, y fueron suficientes como para que el doctor Lozada y yo concordáramos en varias oportunidades, entre ellas modificar el concepto de impacto por el concepto de daño. Seguimos acompañando al proyecto, pero mantenemos la alerta sobre los efectos que pudiera tener sobre la actividad minera y de hidrocarburos, que en ningún caso puede ser afectada cuando se ejecuta de manera sostenible. Después de más de 9 horas de debate, este proyecto fue aprobado. Además, se debatió el proyecto del cual Lorduy es coautor, que establecía disposiciones generales para el acceso al derecho fundamental a morir dignamente. Después de un amplio debate y de derrotar una ponencia que pedía el archivo de la iniciativa, la plenaria de la Cámara debatió esta propuesta. Lorduy expresó: Nosotros estamos en este debate para decidir si aceptamos no solo un derecho fundamental que está en la Constitución, sino para decidir si aceptamos 32 sentencias de la Corte Constitucional que de manera reiterada le han dicho al Congreso de la República que por favor expida una ley con la reglamentación correspondiente y que le ha impedido, hasta la fecha, al Ministerio de Salud ser más amplio en lo que hasta este momento se ha reglamentado. Aquí no estamos aprobando la eutanasia. La eutanasia está aprobada constitucionalmente. Aquí no estamos debatiendo si nosotros vamos a modificar la Constitución para que eso deje de ser un derecho fundamental. Aquí lo que tenemos que hacer, y eso es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional y que la opinión pública lo sepa, es si este Congreso es capaz de aceptar lo que la Constitución impone. Lorduy agregó: A pesar de lograr 82 votos a favor de la ponencia positiva, que fueron mayoría, no logramos los 85 que se requieren para aprobarla, dado que se trata de una ley estatutaria. En consecuencia, la propuesta de reglamentar la eutanasia se hunde en la Cámara de Representantes. Insistiremos. Finalmente, Lorduy participó en honor al Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, a la reunión del Congreso de la República en pleno para escuchar las voces de las víctimas del conflicto armado. Esta semana, en otros eventos, Lorduy fue designado miembro de la Comisión Accidental para el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Lorduy expresó: Un nuevo reto que asumiremos con dedicación. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Margarita Cabello, mediante concepto del 7 de abril de 2021, le solicitó a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria llamado comúnmente Borrón y Cuenta Nueva. Hay que recordar que Lorduy fue uno de los coordinadores ponentes de ese proyecto, que fue aprobado por el Congreso desde el 9 de junio de 2020 y que en esencia contempla que los reportados en las centrales de riesgo, una vez salden sus deudas, puedan volver a solicitar préstamos. Se calcula que unos 8 millones de colombianos se beneficiarían con el proyecto. El proyecto se encuentra en trámite en la Corte Constitucional. Para la Procuraduría, esa iniciativa no afecta la estabilidad del sistema financiero. Lorduy expresó: Excelente noticia desde todo punto de vista. Seguimos avanzando para que millones de colombianos tengan una segunda oportunidad crediticia. Además, Lorduy fue invitado por los noticieros en CTV Barranquilla y Televista para expresar de manera resumida los beneficios y ventajas que tendrá el municipio de Puerto Colombia Atlántico cuando sea distrito histórico, cultural y turístico, teniendo en cuenta que este proyecto fue aprobado en el primer debate de 8. Adicionalmente, Lorduy, junto con su bancada parlamentaria del Atlántico, solicitó al Gobierno Nacional medidas urgentes para mitigar los efectos de la pandemia en ese departamento. La solicitud incluye más vacunas y apoyos económicos, entre otros puntos. Al respecto, Lorduy expresó: No hay duda que el confinamiento es una medida necesaria para contener el contagio. Ellas evitan agravar la situación de salud, pero afectan de forma grave a toda la ciudadanía. Por ello, una vez más como bancada del Atlántico, solicitamos auxilios económicos al Gobierno Nacional. Finalmente, Lorduy se reunió con varios representantes que hacen parte de la subcomisión encargada de concertar las decenas de propuestas que se han presentado al proyecto de ley sobre libertades económicas que lidera el representante Eduard Rodríguez.